en la serie Matarife, en los primeros 10 capítulos, podemos encontrar los elementos fundamentales para entender la biografía, entre comillas, oscura de Álvaro Uribe Vélez. Y hay otros libros que hablaron de estos mismos hechos antes que Daniel Mendoza y Gonzalo Guillén. Gonzalo Guillén pues, fue el que le ganó la demanda a Uribe para poderle decir Matarife, porque Matarife es un asesino de ganado. Y los libros más sonados sobre este pasado oscuro de Uribe se llaman, primero, El Señor de las Sombras, de Fernando Garavito y de Joseph Contreras, y el otro, que es del 2008, se llama El Narcotraficante 82, del periodista tolimense exiliado en Francia, Sergio Camargo, y este del Señor de las Sombras es del 2002. Se llama Biografía no autorizada, y un ejercicio interesante de pensamiento crítico es comparar lo que se dice sobre los mismos hechos, tanto en las dos biografías mencionadas versus la autobiografía de Álvaro Uribe Vélez del año 2002, que se llama No hay causa perdida, que ahorita en la primera parte de la clase la estábamos mostrando, porque Uribe también habla de la muerte de su padre y da una versión diferente a la que encontramos en Matarife. También se habla, por ejemplo, de temas como los falsos positivos, en donde Uribe se quita toda la responsabilidad y se limita a decir que fue algo muy atroz y que los soldados le desobedecieron. Pero mirando capítulo por capítulo la serie Matarife, uno encuentra hechos que ya han sido documentados en múltiples fuentes. En este proceso legal, en donde Uribe denuncia a Daniel Mendoza por la serie Matarife, el señor Daniel Mendoza se defiende citando 357 fuentes, que son las que él utilizó para hacer las varias temporadas, no solamente esta primera temporada de 10 capítulos. Entonces, Salvatore Mancuso, el paramilitar, también da su testimonio y dice que efectivamente el Club El Nogal era un lugar de reunión y que eran las fuerzas militares y de policía las que le daban órdenes a los paramilitares que él dirigía. El segundo capítulo es muy interesante porque muestran al dictador argentino Videla, muestran algunos elementos de Hitler, muestran también la relación que tienen con el cartel de Medellín, con los paramilitares, con bandas criminales. Incluso hacen una analogía con la serie El Padrino, que es otra serie, que es una película, una trilogía. Y esa del Padrino la vamos a ver en el último mes de clase. No la veremos completa porque son 3 películas de 3 horas cada una, no alcanza el tiempo, pero por lo menos trataremos de ver la primera parte, que son 3 horas, la parte 1, El Padrino 1. Bueno, en el tercer capítulo él también profundiza el tema del Nogal, pero lo vincula con otro señor que también fue ministro de Uribe, que todavía está vivo, el director del programa La Hora de la Verdad, Fernando Londoño, que también tuvo un tema de corrupción por un proyecto vial por el cual tuvo que renunciar a su cargo como ministro. Y también hablan del fanático católico Ordóñez, el procurador uribista recordado por suspender a Petro de manera arbitraria, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos termina dándole la razón a Petro
de que este señor lo destituyó por razones arbitrarias. También ahí hablan de la familia Ochoa, que hace parte del cartel de Medellín y que son muy cercanos por negocios de caballos con la familia de Álvaro Uribe Vélez. También en ese capítulo se habla de Marta Lucía Ramírez, que también analizamos ahora, de la sociopatía, de la megalomanía, del narcisismo. Y luego en el cuarto capítulo se habla de Rodrigo Lara Bonilla y también de la paradoja de que el hijo más conocido de Rodrigo Lara Bonilla terminó haciendo proyectos de ley que benefician a Uribe. Y una de las cosas que trata de mostrar Matarife es que Uribe era amigo de los del cartel de Medellín, que dieron la orden de asesinar al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Pero lo novedoso de Matarife es que da otra hipótesis distinta, porque la hipótesis normal era decir que a Rodrigo Lara Bonilla lo mataron por denunciar a Pablo Escobar, que era parlamentario, pero no era tanto por eso, sino que por una combinación de factores, porque Rodrigo Lara Bonilla había denunciado a los narcotraficantes que Uribe les había dado las licencias cuando era director de la Aeronáutica Civil. Y también hablan del señor Fernando Uribe Senior, que ocupaba el cargo que luego ocupó Uribe y al que mataron por ocupar ese cargo. Y Uribe tuvo el cargo más de 2 años y salió sin un solo rasguñón. Una de dos: Uribe es un súper valiente que se enfrentó al cartel de Medellín y por eso salió vivo, o Uribe trabajaba con el cartel de Medellín y por eso salió vivo, porque el otro señor no duró casi nada y lo mataron, el otro director de la Aeronáutica Civil. El hecho es que Uribe da más de 200 licencias para que los narcotraficantes puedan transportar su dulce polvito blanco con toda tranquilidad. Bueno, de ahí viene también el escándalo de Tranquilandia. Y otra cosita muy interesante, que muestra la relación de Uribe con los asesinos de Guillermo Cano, el director del Espectador que denunció el cartel de Medellín, y también con los asesinos de Luis Carlos Galán. Otra cosa interesante, en el capítulo 6 hablan del nepotismo de la familia Uribe Vélez, del escándalo de la cuñada de Uribe, Dolly Cifuentes, y de su sobrina Ana María Uribe Cifuentes, que tienen relaciones con el cartel narcotraficante mexicano de Sinaloa. Bueno, en el capítulo 7 hablan del libro que escribe Fabio Ochoa, el padre, el patrón del clan de los Ochoa del cartel de Medellín, y Fabio Ochoa Vázquez también habla de sus amistades, y los Uribe Vélez salen en varias fotos con los Ochoa Vázquez, y también hablan de la relación que tiene Santiago Uribe Vélez, el hermano de Uribe, con la masacre en Ituango del Aro, cuando Uribe era gobernador. Y también hablan de Villalba, que fue un paramilitar testigo en contra de Uribe, que fue asesinado también en extrañas circunstancias. En el capítulo 8 se centran en César Villegas, otro narcotraficante que murió en extrañas circunstancias, y de las denuncias de la revista Newsweek, que es una revista que ha tenido trabajos con Harvard y que allí trabaja el periodista chileno Joseph Contreras con el exiliado denunciante de Uribe, Fernando Garavito, que son los autores del libro que hablamos ahora, El Señor de las Sombras. Y también hablan de la extraña muerte de Pedro Juan Moreno, de la cual también hablamos en la primera parte de la clase. En el capítulo 9 explican por qué Uribe hizo parte del cartel de Medellín y de la alcaldía de Medellín también, porque había una amistad entre las dos familias y también hubo un aporte económico a la campaña del conservador Belisario Betancur. ¿Y cómo le devolvió a lo Andrés Felipe Arias el favor? Belisario Betancur, presidente de Colombia entre el 82 y el 86, nombra a Uribe alcalde de Medellín.
cargo en el que Uribe solamente dura 3 meses porque se descubre que él ha sido parte del cartel de Medellín y Belisario lo tienen que destituir. Recuerden que en esa época no había elección popular de alcaldes y gobernadores, era el presidente de la república el que nombraba a los gobernadores y estos nombraban a los alcaldes. Entonces era un peligro que alguien que hacía parte del cartel de Medellín fuera alcalde de Medellín. Uribe, ¿qué dice en su biografía? No hay causa perdida. Él dice que él tuvo que renunciar a la alcaldía de Medellín por culpa de amenazas guerrilleras. Entonces miren, vamos a tener mucho que debatir la próxima clase. Y por último, en el capítulo 10, que es el último de esta primera temporada, hablan de una frase de Garzón que también le pudo costar la vida, y estos mismos narcoparamilitares que mataron a Luis Carlos Galán, a Guillermo Cano, a Rodrigo Lara Bonilla, son los mismos narcoparamilitares que matan a Garzón y con la participación de los hermanos Castaño. También hablan de la hacienda de las Guacharacas, que era la del papá de Uribe, Alberto Uribe Sierra, en donde lo asesinan. También hay una doble versión. Uribe dice que lo mató las FARC, mientras que Daniel Mendoza, Gonzalo Guillén, Fernando Garavito, Joseph Contreras, Sergio Camargo y otros muchos más dicen que lo mató fue un conjunto de narcotraficantes que no eran guerrilleros, en un ajuste de cuentas. Ahí están las dos versiones, y acá, en esta autobiografía de Uribe, vamos a contrastar esta versión de la muerte de su padre, Alberto Uribe Sierra, que en Matarife también muestran que se enriqueció con el narcotráfico. Y por último, hablan de cómo Santiago Uribe Vélez no solamente funda y hace parte de los paramilitares llamados los 12 Apóstoles, sino que funda el peligroso grupo paramilitar llamado Bloque Metro, que operaba bastante aquí en la ciudad de Medellín. Y también hablan de cómo Pablo Escobar les presta el helicóptero y cómo ellos también le prestan helicópteros, es decir, se comparten helicópteros con Pablo Escobar y con el primo de Pablo Escobar, José Obdulio Gaviria, que era un socialista pero que luego se volvió extrema derecha y que ha sido el ideólogo de Uribe en estos últimos 20-25 años. Entonces ahí tenemos la versión de la serie Matarife, pero la seguiremos contrastando con la versión del mismo Uribe, y eso será trabajo de la próxima clase. Hemos llegado al momento de las conclusiones y yo solo tengo 3 conclusiones rápidas para compartirles. La primera, la yidispolítica, la parapolítica, el agroingreso robo seguro, las chuzadas del DAS, Reficar y todos los escándalos de los que hablamos en la primera parte de la clase están comprobados, denunciados por los mismos medios uribistas como Caracol, RCN, El Espectador, El Tiempo y Semana. Que Semana, entre otras cosas, no era uribista en esta época. Semana era crítica, estilo Canal 1. No digamos que Semana era la revista más antiuribista, pero sí era crítica. Estilo tú, que tú criticas a todo el mundo. No, pero con argumentos. Es que hay que criticar, pero con argumentos. Segunda conclusión. Matarife tiene solamente en esta primera temporada y en estos primeros 10 capítulos 1 hora con 23 minutos. Y la Corte no refutó, no tumbó la serie Matarife como pretendía el expresidente Álvaro Uribe Vélez. No la tumbó porque no encontró que estuviera difamando a Uribe, porque termina siendo más una serie histórica, porque en efecto lo que dicen en Matarife pasó y Uribe no pudo negar las cosas que se dicen ahí, las cosas que pasaron en su alcaldía de Medellín, en su gobernación de Antioquia, en su presidencia, no las pudo negar. Y por eso el que gana la batalla judicial es Daniel Mendoza. Solo hubo 6 minutos que Daniel Mendoza tuvo que decir, esto es opinión mía, nada más. 6 minutos de todas las temporadas y de todos los capítulos. Hoy solo vimos la primera temporada y los primeros 10 capítulos. Y la última,
hay que seguir luchando desde el pensamiento crítico por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente, en lo social, más equitativa en lo económico, y más sostenible. en lo ambiental. Listo, muchas gracias. Nos vemos el viernes con este tema que hay que seguirlo ampliando porque hoy apenas dimos las primeras bases. Nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto.